¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos dando comienzo a cuarto día. Hoy sin Antonio Fernández Llorente. Como verán, está con una pequeñísima indisposición de salud. Ustedes vieron los cambios de clima que son tan característicos del otoño y que van haciendo mella, ¿no? En todos nosotros. Han pasado 2 minutitos de las 10 de la noche y vamos a estar a esta hora acompañándolos para discutir, para charlar, para escuchar ideas sobre los temas de la coyuntura en un mes que pareciera ser un mes clave para el futuro de la Argentina, porque las decisiones comunicadas en el día de hoy por el vicepresidente Julio Cobos de no participar en la próxima interna, en la próxima elección primaria de los días de agosto para elegir candidatos presidenciales, bueno, de alguna manera modifica un poco o va encaminando, ¿no?, el sendero político de aquí hasta las elecciones de octubre. Da la sensación de que el mes de abril va a ser un mes clave para que se definan los distintos polos políticos que pareciera se están conformando de aquí a las elecciones del mes de octubre, ¿no? Un polo tal vez más parecido a lo que sería una definición de centro-derecha, con el peronismo federal, el macrismo, algunos partidos provinciales, y un polo más progresista que uniría aparte el radicalismo, el socialismo, el movimiento también de Pino Solanas y por supuesto el gobierno que, si bien todavía no ha definido sus candidaturas, es sabido o es muy probable que sea la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner que apele a su posibilidad de reelección como marca la Constitución Nacional. Seguramente todos estos temas se discutirán y mucho durante este mes de abril, más allá de que para las candidaturas presidenciales hay tiempo hasta fines de mayo, principios de junio para terminar de definirlo. Pero para hablar de todos estos temas estamos con el diputado por la provincia de Buenos Aires, candidato también a gobernador, Martín Sabatella. Gracias, Martín, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Bueno, lo primero respecto de su candidatura a gobernador, ¿no? De alguna manera, ¿no es un poco funcional a sacar votos de una eventual polarización que pareciera que va a haber entre el gobernador Daniel Scioli y Francisco Narváez? A ver, no, nosotros somos una fuerza política como tal y en cualquier lugar del mundo sucede lo mismo. Una fuerza política tiene sus propuestas y sus candidatos. Entonces lo que hacemos es eso. Por supuesto, en un contexto nacional, nosotros creemos que hay una prioridad en el debate nacional que tiene que ver con si la Argentina sigue avanzando o si retrocede. Para nosotros es importante que el país siga avanzando y eso significa seguir recorriendo el rumbo inaugurado en el 2003. El rumbo que recorre la Argentina es el rumbo que permitió construir un paradigma nuevo, que permitió el desendeudamiento, el crecimiento, que permitió la asignación universal, la extensión de las jubilaciones, que permite, por supuesto, dar los pasos que se fueron dando, la creación de empleo, una cantidad de cuestiones que tienen que ver con haber recuperado el rol del Estado, el valor de lo público, por supuesto también la mirada de derechos humanos como política de Estado, la idea de construir una sociedad de derechos. Ahora, al mismo tiempo creemos que hay muchas cosas que todavía están pendientes, que faltan. Ahora, es este rumbo el que permite garantizar lo hecho y también incorporar lo que falta. Y en ese sentido tenemos una definición muy clara. Nuevo Encuentro tiene la definición de acompañar sin ningún tipo de especulación ni mezquindad la candidatura de la actual presidenta, convencidos de que va a ser la candidata, y que la Argentina necesita que Cristina sea reelecta. Y después en las provincias, en los distintos territorios, tenemos miradas distintas, donde hay construcciones territoriales que están en sintonía con nosotros pensamos, trabajamos juntos, como es con Agustín Rossi en Santa Fe, con Uribarri en Entre Ríos, y donde las construcciones provinciales del dispositivo oficial, desde nuestra perspectiva, distan mucho de lo que pasa a nivel nacional, tenemos nuestra propia propuesta, como es, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde yo soy candidato a gobernador. Pero digo, y no resta, y esta es la pregunta concreta que decís vos, no es que, yo creo que nosotros no le restamos un solo voto a Scioli, porque básicamente expresamos situaciones distintas, sectores distintos, posiciones políticas distintas, y además Scioli no puede restar lo que nunca sumó, porque no se puede dividir lo que nunca estuvo junto. Expresamos cosas distintas y interpelamos sectores distintos, miradas políticas distintas, somos fuerzas políticas distintas. Entonces, lo que sí demuestra esto, que el consenso que genera la actual presidenta, la adhesión que concita la actual presidenta, es mucho más amplio y rompe la frontera que los partidos que la sostienen o que la acompañan. Entonces, es muy amplia la adhesión que tiene el gobierno nacional, sí, más amplio que la adhesión que puede tener cada uno de los sectores que la acompañamos en las provincias. ¿Y ustedes que apoyan a la presidenta en su eventual reelección, creen que ella en algún momento va a tener un gesto también de apoyo para con ustedes, que va a apoyar decididamente a Daniel Scioli en su reelección, o que va a ser ambigua en cuanto a las posibilidades? No, es al revés. Nosotros somos una fuerza política que acompaña esa fórmula.
Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, por supuesto, también es parte del dispositivo oficial, es parte del kirchnerismo, no hay duda. Uno ve que la presidenta viajó a Catamarca antes de las elecciones, viajó también a Chubut antes de las elecciones, estuvo ayer en Córdoba, si bien no tuvo una señal muy clara de apoyo a De la Sota, y seguramente la provincia de Buenos Aires, que es un bastión electoral clave para cualquier elección nacional, seguramente ahí sí va a tener una participación muy importante Cristina Fernández en la campaña. Sí, claro, pero porque evidentemente además va a ser el debate de la Argentina. Va a ser lo que se va a debatir es el rumbo nacional, por lo tanto la campaña presidencial. Y la provincia de Buenos Aires habrá distintos sectores que en la provincia tenemos diferencias, pero que coincidimos en la compañera Cristina. Digo, es un dato de la realidad, a mí no me parece tan complejo. Digo, la presidenta concita adhesiones de distintos sectores y esos sectores se expresan. La lista de adhesión es facilitar que los distintos sectores, los distintos partidos políticos, las distintas fuerzas que tienen una mirada común de lo que necesita la Argentina, en este caso la reelección de Cristina, lo podamos expresar. Y esto es simplemente, digo, coincidir con la reelección de Cristina no lo hace a Scioli oficialista en Morón, nosotros gobernamos hace 12 años, ni a nosotros oficialistas en la provincia de Buenos Aires, donde somos críticos y somos una fuerza opositora en términos provinciales. Entonces el Nuevo Encuentro tiene esta posición. Y somos nosotros los que adherimos a la fórmula presidencial. Y no estamos discutiendo quién es más, si uno es parte del kirchnerismo o el otro parte del kirchnerismo. No, el kirchnerismo es todo eso, porque justamente habla del nivel de consenso y adhesión que tiene la presidenta, y por lo tanto están todos los sectores. Bienvenidos sean, no solamente el sciolismo, nosotros, ojalá haya muchas más fuerzas políticas que acompañen la reelección de Cristina, más allá de las diferencias que podamos tener con ella. Porque la verdad que nosotros... lo más importante es que este rumbo nacional continúe. Cuanto más fuerzas políticas adhieran a la reelección de Cristina, mejor. Al principio me hablaba de algunos temas pendientes. Entiendo yo que a nivel nacional, no tanto a nivel provincial. ¿Cuáles son esos temas pendientes? No, bueno, a nivel nacional nosotros creemos que este rumbo hay que profundizarlo. Y eso, por supuesto, es profundizar políticas distributivas, terminar de construir una nueva matriz productiva y distributiva más justa. Eso implica reformas tributarias que hay que desarrollar. Nosotros tenemos proyectos en la Cámara como hacer ley la asignación universal, que es una medida extraordinaria, pero sería importante que sea ley para jerarquizarla como herramienta y además también para tener un mecanismo de actualización permanente para que siga siendo una herramienta eficaz en la lucha contra la pobreza y la indigencia. Tenemos un proyecto de ley de servicio financiero, creemos que es importante dejar atrás la ley de entidades financieras de la dictadura, hacer una ley de servicio financiero de una perspectiva distinta, de una idea del sistema financiero visto desde los usuarios, como un servicio público que garantice y democratice el acceso al crédito, por ejemplo, para los pequeños y medianos empresarios. Digo, hay muchísimas cosas que nosotros hemos planteado, hemos hablado de ley de libre acceso a la información pública, que me parece que sería muy importante para completar este paquete de leyes importantes en relación a esto, como ha sido la ley de medios, que es una ley extraordinaria en lo que hace a la democratización de la palabra. Digo, hay muchas cosas que hay que avanzar. Ahora, lo que estamos absolutamente convencidos, que lo que está pendiente, lo que falta, lo que hay que profundizar, lo que hay que ampliar, se logra si seguimos recorriendo este camino. Que el otro, el que invitan a recorrer el Grupo A y los distintos espacios de esa oposición hegemonizada por un pensamiento conservador, es el camino que ya fracasó, que ya recorrimos los argentinos y tanto daño nos ha hecho. Así que ese es el debate y bueno, nosotros estamos convencidos de esta fuerza política, con autonomía, con independencia, como parte de este rumbo, que podemos colaborar también en lo que hace a la profundización que describíamos. Y en el caso de la provincia, y vos me lo preguntabas también, bueno, es distinto. Nosotros creemos que en la provincia hay un pensamiento más conservador en el gobierno provincial, hay un pensamiento distinto, que tiene una matriz distinta y además es un gobierno que para nosotros no da respuesta a los temas más urgentes de la provincia, que falta planificación estratégica, que falta articular un plan de gestión. Mira, yo fui intendente 10 años, cuando asumimos lo primero que hicimos fue un plan que se llama Morón 2020, que era qué ciudad queríamos de acá a 20 años y queremos. Y el plan, tanto en su aspecto de desarrollo social, económico, cultural, humano, se integraba todas las políticas públicas atrás de ello. Me parece que a la provincia le falta eso y hemos tenido estos días, que ha sido público también, debate, por ejemplo, con respecto a la seguridad, y yo creo que en la provincia de Buenos Aires las políticas públicas en materia de seguridad que lleva a cabo el gobernador son ineficientes. Son ineficientes
en lo que hace a enfrentar el delito e ineficientes también para lograr las reformas policiales que se necesitan para tener una policía que garantice seguridad democrática. ¿Y de qué manera se logra esta policía? Bueno, a ver, en primer lugar me parece que la provincia tiene que volver a tener el Ministerio de Seguridad. Me parece que el haber, digamos, juntado el Ministerio con el Ministerio de Justicia habla de degradado la aplicación, de jerarquizado las políticas públicas en materia de seguridad, a diferencia de lo que se hizo en la Nación, que se crea el Ministerio de Seguridad, una manera de jerarquizarlo, se designa a Nilda Garré, que indiscutiblemente tiene que ver con una perspectiva de seguridad democrática, de control de fuerza política, digamos, del control político y civil de las fuerzas de seguridad, de un abordaje integral. En la provincia se hace todo lo contrario, se vuelve al discurso de mano dura, el discurso de demagogia punitiva, pero en concreto, crear el nuevo ministerio, una vez más ese ministerio, que tenga dos grandes áreas, un área vinculado a la gestión social de la seguridad pública, y esto tiene que ver con las políticas de prevención social del delito, las políticas de prevención social de la violencia, por supuesto también volver con fuerza a la participación comunitaria, que hubo una suerte de contrarreforma sobre los foros de seguridad, que se impulsa ahora nuevamente en la Nación y me parece extraordinario lo que hace Nilda, pero se volvió para atrás en la provincia. Entonces, un capítulo del Ministerio tiene que ver con la gestión social de la seguridad pública en estos aspectos que yo te describía, que es abordaje integral, trabajar sobre los sectores más vulnerables, podríamos hablar mucho. Y el otro capítulo, el otro gran eje, es obviamente la conducción política, civil, institucional de la fuerza de seguridad que necesita profundas reformas. En primer lugar, policía comunal, que los distritos tengan policía comunal, que el intendente pueda hacerse cargo de esa policía comunal, de esa democracia de proximidad, de esa democracia de cercanía. Bueno, esto hay un tira y afloje, ¿no? Porque varios intendentes ya hicieron ese pedido. Sí, pero hay que hacerlo seriamente en toda la provincia. Es una policía comunal que, por supuesto, tenga como responsabilidad el abordaje del delito menor, el delito urbano, no el orden público, no las investigaciones, no digamos, el delito complejo, organizado. Ahora, ¿no se cae el riesgo de que en aquellos partidos que no tienen el mismo color político que la gobernación se replique alguna situación parecida a lo que está pasando ahora con la ciudad y la policía metropolitana? No, porque son darle funciones muy claras. La policía comunal para mí es delito menor, delito urbano, políticas de prevención del delito menor. La policía provincial hay que mantenerla con el delito complejo, con, por ejemplo, secuestros, narcotráfico, etcétera, con la investigación y también con el orden público. Y a su vez esa policía provincial hay que también regionalizarla porque es muy difícil operativamente manejar 52.000 efectivos en el conjunto de la provincia de Buenos Aires. Y a su vez también hay que reformar, hay que tener políticas activas que puedan mejorar el trabajo de la inmensa mayoría de esa policía, que quiere hacer las cosas bien, que trabaja, que le pone el cuerpo todos los días y no tiene recursos, tiene malos salarios, no tiene también la infraestructura necesaria, la logística, los mecanismos de protección de ellos mismos en su trabajo, y al mismo tiempo enfrentar los nichos de corrupción que están centralmente puestos en las cúpulas, esos nichos de corrupción que están asociados a las redes delictivas y que muchas veces también están asociados a los nichos de corrupción política. Por eso también es sumamente importante la renovación de la política. Volviendo a los temas pendientes, ¿no? del gobierno nacional, lo primero que mencionaste tenía que ver con la distribución, y hay algo que afecta claramente a la distribución, que es la evolución de los precios, ¿no? Que afectan sobre todo a los sectores de menores ingresos, sectores que no pueden pelear tanto porque muchas veces se trabaja en negro cuando se tiene trabajo, si no se depende directamente de planes sociales. ¿No le está faltando al gobierno nacional, no es nuevo, ya hace varios años, una política clara en materia de precios? A mí me parece que es importante que se discutió esto y se está discutiendo y se empieza a debatir ahora con más seriedad por qué sucede esta cuestión. Porque vos ves a muchos sectores de la Argentina que hablan de la inflación, es obvio que nosotros también queremos que haya aumento de precios, pero la discusión es ¿por qué sucede esto? ¿No? ¿Por qué aumentan algunos precios? Entonces me parece que es importante enfocar a quiénes son los formadores de precios, qué es lo que sucede, y la verdad que lo que sucede es que hay una cantidad de empresarios que tienen el monopolio para poder fijar esos precios, que en realidad lo que están queriendo es apropiarse de esos mayores recursos que existen hoy vía políticas distributivas, como por ejemplo la asignación universal. Entonces hay una puja por quién se queda. Entonces, establecer claramente dónde está la culpa, qué es lo que sucede, es un paso importante. Decir, bueno, ¿por qué? Si hay aumento de precios, ¿por qué? Porque no es el gobierno que aumenta los precios. Bueno, pero entonces, esto me parece central. Y después también cómo se encara, porque también vos tenés las recetas tradicionales, neoliberales, etcétera, que hablan de achicar el gasto público, enfriar la economía, que básicamente lo que están diciendo es que no haya consumo popular,
y se le quiere echar la culpa al consumo popular o a los sectores que hoy están en mejores condiciones de generar el aumento de precios. Lo generan quienes quieren apropiarse de esos recursos que están hoy inyectados en el consumo popular gracias a la política concreta. Hay muchos economistas, la semana pasada, por ejemplo, estuvo acá Martín Redrado, el expresidente del Banco Central, que decía que el gobierno de alguna manera está cómodo con la evolución de precios porque se favorece con recaudaciones extraordinarias, recaudaciones más grandes de lo previstas y que esto le da holgura política. Digamos, si uno tiene un presupuesto con el cual va a recaudar 30 pesos y termina recaudando 40, esos 10 pesos de más los puede manejar con mucha más libertad y que por eso la inflación de alguna manera da comodidad al gobierno. Siempre está esta idea de la crítica al presupuesto o al manejo de recursos, está puesto en esto de que manejan el presupuesto, tienen posibilidad de tener más recursos, pero bienvenido sea que el Estado tenga más recursos, se lo plantea como una cosa negativa, tener más recursos, tener mayores posibilidades. La verdad que gracias justamente... Lo negativo que se plantea es la discrecionalidad del manejo de recursos. Pero vos en realidad, cuando utilizan la cuestión de la discrecionalidad, en definitiva, cuestionan también que el Estado tenga esos recursos, se apropie de esos recursos, porque no les gusta eso, porque esos recursos, la apropiación de esos recursos por parte del Estado es lo que genera la posibilidad de distribución. O sea, yo no conozco ningún país donde haya distribución de la riqueza sin que el Estado intervenga. Porque si el Estado no interviene, lo que pasa es que las empresas son las que se quedan con la mayor rentabilidad. O sea, la intervención del Estado es la única herramienta que uno tiene para garantizar esa distribución. Que el crecimiento sea para todos y todos y no para una parte. Entonces, obviamente Redrado no va a estar de acuerdo con eso, porque tiene un pensamiento absolutamente distinto. Porque ellos tienen una mirada de que evalúan el resultado económico pura y exclusivamente de los números macro, y nosotros lo evaluamos de si en el barrio esa familia le impacta o no le impacta ese crecimiento económico. Y para eso hay que distribuir, y para eso tiene que intervenir el Estado, y para eso esos recursos son la asignación universal, esos recursos son el 96% de cobertura de la jubilación en la Argentina, esos recursos son las obras públicas, esos recursos es haber atravesado la crisis inyectando también recursos para no frenar, para mantener el consumo. Eso es el Estado. Y eso es lo que nosotros aparte vemos como muy valioso estos años, es la recuperación del rol del Estado, la recuperación del valor de lo público y la posibilidad entonces de pensar un país para todos y todas y no para una parte. Hay un último tema que no quería dejar de tocar que tiene que ver con la libertad de expresión, ¿no? Y estos hechos que se están viviendo últimamente, el bloqueo a la planta del diario Clarín, ¿cómo ven todo esto? Bueno, yo no creo que haya en ese caso ningún ataque a la libertad de expresión. Hubo un conflicto gremial, que viene de hace muchos años, un conflicto gremial que no se resuelve. En estos mismos debates, el editor del diario Clarín reconoce públicamente que no hay democracia sindical, que no hay comisiones internas, que no hay libertad sindical en la empresa. Hay un conflicto gremial que tiene una consecuencia negativa de que no salga un diario. La verdad, a mí no me gusta que no salgan los diarios. A mí me gusta que salgan todos los diarios, que circule la palabra, que circulen las ideas, que circulen todas las voces. Por eso somos firmes defensores de la ley de medios, porque garantiza la democratización de la palabra. Entonces, siempre me gusta que circulen todas las ideas, las que no me gustan, las que me gustan, las que me gustan más, las que me gustan menos. Cuando no sale un diario, para mí no es una buena noticia. Ahora, lo que es cierto que no sale, no porque hay un ataque a la libertad de expresión, es porque hay un conflicto gremial. Querer convertir un conflicto gremial, más allá de que tenga una consecuencia negativa como que no salga un diario, querer convertir un conflicto gremial en un ataque a la libertad de expresión, nosotros no lo compartimos. Me parece que es una estrategia, una intencionalidad política de querer construir un escenario en la Argentina que no es real. Querer construir una idea de que hay ataque a la libertad de expresión, que no hay democracia. Eso es para hacer después los documentos que justifiquen que se junten para ver si tienen un poco más de chances en la cuestión electoral, porque se imaginaron un país que no sucede. Imaginaron un país con caos, imaginaron un país en caída libre, imaginaron un país apocalíptico. Lilita Carrió, mirando a un periodista, guiñaba los ojos y le decía que había armas. Se imaginaron un país que no fue, por suerte para los argentinos y argentinas, y quieren construir esto. Entonces yo digo conflicto gremial con una consecuencia negativa, pero fruto de un conflicto gremial. Y que hay en que el marco solucionar. de este conflicto de la misma gremial, manera que te digo, a mí no me gusta que no haya clases. Y si hay un conflicto gremial, a veces no hay clases. Pero tienen derecho los trabajadores de la educación a reclamar, más allá de que la consecuencia negativa de que no haya clases. Entonces digo,
me parece que hay que entenderlo y hay que ubicarlo en lo que realmente es. Pero y la postura que tomó el gobierno en el marco de este conflicto, que no es un conflicto cualquiera, ¿no? Cuando la justicia ordena permitir o desbloquear lo que estaba bloqueado de parte de la planta y hay aparentemente un error en una comunicación telefónica. Además, la postura del gobierno no fue un tanto... Yo reivindico la postura del gobierno de no... Digo, más allá de que acá lo explicó bien la ministra y de los pasos que se dieron y todo lo que se hizo y cómo actuó el gobierno como corresponde, y más allá también del debate si podían salir por otros lados, que lo publicó un diario, si se podía en realidad... Entonces uno puede pensar que en realidad se quisieron victimizar y quisieron que no salga el diario para poder hacer todo eso del ataque a la libertad de expresión, pero digo, ya sin entrar en todo ese debate, pues yo tampoco conozco todas las puertas de la empresa, pero digo, más allá de todo esto, que no es un dato menor, ¿no? Pero bueno, más allá de todo esto, la realidad es que yo estoy de acuerdo con que la utilización de la fuerza no sea la primera decisión que se toma cuando hay un conflicto. Yo fui intendente 10 años, he tenido conflictos, he tenido marchas, reclamos, demandas, y lo que uno busca es que la política solucione esos conflictos, que la mediación solucione esos conflictos, que la negociación solucione los conflictos, interviene el Ministerio de Trabajo. Entonces, la verdad es que a mí me parece que hay que evitar que la utilización de la fuerza de seguridad y que eso sea el ultísimo recurso y en algunos casos. No, y además creo que en ese caso se actuó pensando en solucionar un conflicto y eso es lo que sucedió. Martín Sabatella, muchas gracias, por haber estado aquí con nosotros. Hacemos una pausa muy breve y ya estamos hablando de esta relación muy conflictiva que hay entre la Policía Federal y la Metropolitana. Van a estar con nosotros Gabriela Cerruti, diputada de la Ciudad de Buenos Aires por Nuevo Encuentro, y Martín Ocampo del PRO.